porque ellos hace años que ya están viviendo esta situación de carencia del recurso. Nosotros está empezando a aparecer, por ejemplo, en el Código de Planeamiento de Tigre hay indicadores que tienen que ver con emisiones, con radiación solar, que son, a mi criterio, difíciles de verificar en la práctica. Yo no quise hacer autobombo, pero en los códigos que estoy armando para las localidades también puse unos indicadores ambientales vinculados a los parámetros que a uno le consideran principales preservar, que es consumo de agua potable, el tema de acondicionamiento térmico, o sea, básicamente de eficiencia energética, pero más de la mejora de la envolvente que en lo que tiene que ver con consumo de energía, impermeabilización de suelos. Digo, son cuestiones que van a ser bastante rígidas. Y después, el otro gran tema, que vuelvo a reiterar lo que dije en la parte anterior de la presentación, es el tema de los procesos proyectuales, o sea, las normas, principalmente las normas vinculadas a certificación y acreditación de calidad, van a hacer mucho hincapié sobre los procesos de generación de los proyectos. Entonces, eso nos va a cambiar bastante la cabeza a todos en lo que tiene que ver con la generación. Ya sea para el arquitecto en su parte de cuestión proyectual, así como para el desarrollador en la visión integral del negocio, porque las normas toman a todos los actores que tienen incumbencia en el proceso de un desarrollo inmobiliario o un desarrollo urbanístico. Como para entrar a la norma de los objetivos, digamos, ¿qué buscan las normas? Ya sean las de carácter optativo como las de carácter obligatorio. Básicamente, mejorar la calidad ambiental de las producciones y minimizar los impactos. Es así, no hay mucho más para agregar. Obviamente toman los parámetros y a medida que el ejercicio se va especificando, digamos, se va aumentando la cantidad de parámetros. Pero uno tiene el tema de iluminación, el consumo racional de energía, mejorar la calidad ambiental en términos de consumo de recursos, en lo que refiere a huella ecológica, o sea, la cantidad de energía metida dentro de ese edificio, y la cuestión vinculada a la operación y mantenimiento con tener bajo mantenimiento y bajos costos de operación. Antes de seguir, Andrés me trajo un ejemplo vinculado a esto que tiene que ver con las hipotecas verdes, que no lo quiso decir por pudor, pero se lo voy a comentar a todos porque me resultó interesante. Él me dice que ya en Brasil, el Banco Santander Río, en el momento de entregar una hipoteca vinculada a construcción o ampliación, pregunta dentro de la encuesta para entregar la hipoteca es qué acciones vinculadas a sustentabilidad en la construcción se están desarrollando en el edificio. Como un punto más a puntuar, digamos, para acceder a ese crédito. Con lo cual ya, digamos, desde México ya estamos en San Pablo, probablemente vaya bajando por el río Paraná y nos vaya acercando tanto a nosotros como a Uruguay. Bueno, para esto es bueno seguir trabajando con esa visión sistémica. Esta es otra sintetización de información, otra sistematización de la información que produjo el CIE, que me resultó súper didáctico para mostrarle, que es, bueno, sobre dónde trabajo en cada uno de los aspectos, ¿no? En la cuestión ecológico-ambiental, uso racional de energía, uso del suelo, uso racional del agua, el tema de la materialidad, la calidad ambiental tanto interior como el impacto en lo que es el paisaje y en lo que tiene que ver con los procesos de innovación o de adecuación de los aspectos anteriores. En lo que tiene que ver con sustentabilidad social, ver el tema de la equidad, principalmente en lo que tiene que ver con el impacto económico de la inversión y los beneficios tanto para el generador de inversión como para lo que es el resto de la sociedad. Y en la sustentabilidad económica, lo que les mostraba en ese grafiquito respecto a la pertinencia de la reducción de los costos de operación y los procesos de recupero de la inversión a lo largo de todo el desarrollo del proyecto. Insisto, uno de los primeros parámetros que vamos a tener que empezar a entender nosotros los arquitectos es que cuando hablemos de proyecto no va a ser el proyecto en términos de carpeta técnica, sino que vamos a estar hablando del proyecto desde la cuna hasta la tumba, o sea, a lo que tiene que ver con el ciclo de vida, que es algo que nos cuesta, pero que estamos acostumbrados a padecer porque
a los 5 años que entregamos la obra nos llaman porque le pasó agua. O sea que ya estamos formando parte del ciclo de vida de nuestras obras, pero ahora vamos a tener que ser conscientes en la producción de esas obras en el momento de la generación. Insisto sobre los parámetros que estaban en la parte ambiental, ¿no? La eficiencia energética vinculada a la forma edilicia, la mejora de la aislación, la orientación, la ventilación. Por ejemplo, insisto, sin hacer autobombo, en las localidades de Misiones, el código de planeamiento que estoy proponiendo propone un tejido abierto para mejorar las condiciones de ventilación. Y como la consultora está trabajando también en Patagonia, me pidieron que asesore a quien está trabajando en Patagonia, y obviamente en Patagonia el tejido es cerrado, para justamente las viviendas se busca que sean apareadas, para reducir las pérdidas térmicas. O sea, esto ya empezar a pensarlo en los términos de la producción. El uso racional del agua, ya sea en términos de consumo de agua potable, como en lugares donde no hay agua, en el reciclaje de las aguas, ya sean de lluvia o aguas grises. En eso hay que ser consciente en la complejidad de la operación de los diferentes sistemas, ¿no? O sea, no es lo mismo el reciclaje de aguas grises en una vivienda unifamiliar que en un complejo hotelero 5 estrellas, porque lo que es la gestión de mantenimiento del edificio difiere. Entonces esas cosas uno debería, la norma es clara, o debería ser clara en poner parámetros adecuados a la gestión posible del emprendimiento. Bueno, la conservación del suelo, obviamente tratar de incentivar la construcción en áreas ya previamente urbanizadas, y en el caso nuestro de los desarrollos inmobiliarios es muy interesante la reconversión de estructuras edilicias ya realizadas en términos de manejo energético. O sea, uno de los temas que se planteaba en la Comisión de Arquitectura era la relación entre patrimonio y sustentabilidad. Digamos, un edificio finalmente es un cúmulo de energía consumida que si yo vengo con la piqueta, lo demuelo y hago otro, estoy tirándolo al vertedero. Entonces, eso también es interesante. Que es, ejemplos concretos de esto, por ejemplo, en Vicente López hay una zonificación especial, que si mal no recuerdo es la U14, que permite que en áreas residenciales donde no es posible la vivienda colectiva, se permite vivienda colectiva, se permite mantener FOS y FOT de la construcción industrial existente, siempre y cuando esa construcción industrial tenga habilitación vigente. ¿Con eso qué hago? Impulso el cambio de uso al uso compatible con los usos que yo tengo planificados y de paso incentivo el reuso de estructuras constructivas existentes. Son situaciones normativas que permiten se ha dado mucho, yo soy vecino de Vicente López y hay varias obras que se han hecho, algunas con un criterio de preservación de lo construido y otras demoliendo y haciendo de vuelta, digamos, pero en términos de normativas ese es el objetivo. Después el tema de la optimización de los sistemas de climatización, la calidad ambiental de los interiores en términos de condiciones de ventilación natural, para justamente no tener edificios que tengan problemas por el acondicionamiento del aire interior, y el uso de materiales de bajo impacto, incluso creo yo que deberían, probablemente usando una frase que no es mía, que es de Martin Evans, no hay que pensar que ser sustentable es construir con adobe. O sea, uno a veces ve que los programas de la tarde muestran, bueno, que vamos a la ecoaldea, que está el señor que hace su vivienda con botellas de PET, y yo digo, bueno, ¿y cómo hago yo para hacer el 1,5 millones de viviendas que hace falta en las regiones, en las áreas metropolitanas de Argentina con botellas de PET? Digo, al final voy a hacer una depredación del petróleo para hacer PET, para hacer casas. Digo, ser sustentable no es usar adobe, sino capaz que tiene que ver en usar los materiales que tienen que ver con las prácticas locales, con los modos de producción locales, con el contexto regional y que minimizan la carga que tiene que ver con el transporte, ¿no? Si yo decido hacer un edificio que la única forma que me dé el parámetro de acondicionamiento térmico es importando una fachada ventilada de Italia, estoy errando el vizcachazo.
por más que sea sustentable, porque tenga una fachada ventilada, ¿no? Bueno, el marco normativo que teóricamente respondería o estimularía o incentivaría todas estas cuestiones, tiene como dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con las normas de regulación, que son de carácter obligatorio, en cualquiera de las jurisdicciones, y otro que tiene que ver con la adhesión voluntaria, ya sea normas de gestión de calidad, de gestión de procesos o de certificación de calidad. A ver por dónde vamos a arrancar. Vamos a arrancar por lo que estimuló estas publicaciones, que son las normas de adhesión voluntaria. O sea, acá, en este particularmente, lo que se ha dado, creo que en todo el mundo, corregime Andrés si me equivoco, pero generalmente las normas obligatorias, ya sea la de Madrid o la de Londres, siempre vinieron atrás del impulso del privado de la certificación de normas voluntarias, ¿no? Sí, porque generalmente los políticos son reacios a legislar sin un consenso previo. Entonces esperan que las normas, que son eso, generan consensos previos, haya una distribución y después ellos legislan sobre eso. Por eso, acá pasó algo parecido. Yo me acuerdo que en una reunión de comisión, Emilio Viboira, que está involucrado en estos temas, es uno de los autores de la estación de servicio sustentable de YPF en Nordelta, ¿no? Y es como es otro galimatía, ¿no? Una estación de servicio sustentable, ¿no? Vendo recurso energético no renovable, pero con un techo verde. Pero bueno, ellos tuvieron la encomienda de la empresa como... No, Hampton Viboira, yo creo que son dos arquitectos maravillosos y que además admiro profundamente. Pero sinceramente en este tema es raro, digamos. Uno a veces ve cosas que certifican LEED oro o LEED platino y uno dice, ¿será sustentable? Digamos, esta cuestión de la sostenibilidad o la sustentabilidad, uno también tiene como diferentes parámetros para evaluarla. Pero volviendo al origen, me dice Emilio, che, ¿qué es esto de LEED? Tenemos que hacer algo para aclarar al matriculado LEED, porque nos están vendiendo LEED como que es la certificación. Y entonces empezamos a preguntar y aparece BREEAM en el Reino Unido, y aparece CASB en Japón, y aparece la norma australiana. Y empezamos a investigar, y un poco de ahí surge Sustentabilidad 1, que es la primera publicación que hace el Consejo. Entonces, por eso arranqué primero por la adhesión voluntaria. Acá ustedes tienen el menú de normas. Esto fue preparado por Julian. En el libro Sustentabilidad 1 está desarrollado. Donde como cada país empezó a adecuar la norma de acreditación de sustentabilidad o de verificación de sustentabilidad al requerimiento local. Y era una de las cosas que a nosotros nos preocupaba en ese contexto de la Comisión de Arquitectura y en esas charlas, principalmente con Emilio. O sea, perdón por lo llano del lenguaje, pero digamos, queríamos ver de qué manera se construía un LEED con chamullo local, ¿no? O sea, digamos, nosotros nos parece bien la estructura de una adecuación, de una certificación, pero como que nos preocupaba esta situación de decir, bueno, no nos estarán obligando a comprar productos que certificado LEED, pero que hay que importar de determinado lugar, digamos. Esas cosas eran como las que nos empezaban a movilizar e investigar. Después uno empieza a investigar y ve que el cuco no es tan cuco, que hay un montón de cuestiones que uno puede certificar o adherir voluntariamente y buscar la forma de encuadrarse y certificar y empezar a trabajar. Pero sí nos tenía preocupado esto y por eso armamos esta serie de menú de normas. ¿Qué descubrió Julian en su análisis de estas normas de los diferentes países, ¿no? Bueno, descubrió que hay una serie de temas que son comunes y que probablemente lo que varía es la ponderación de acuerdo al requerimiento regional o local de ese tema. Entonces se ven los temas de gerenciamiento, de consumo de energía, de relación del emprendimiento con la red de transporte local, los temas vinculados a salud y bienestar del edificio que tienen que ver con lo que hablábamos antes de calidad del aire, reflejos y demás, uso racional del agua, materialidad, uso del suelo, polución y ubicación en sitios sustentables, insisto, en términos de vinculados a la mancha urbana consolidada.
Esto es como un parámetro común y que incluso si ustedes recuerdan la primer diapo de esta etapa, tiene que ver con esos temas que nos planteamos para resolver las cuestiones vinculadas con la sustentabilidad ambiental, económica y social. Lo que ven acá es, bueno, que Brent tiene una ponderación para esas variables, LID tiene otra y Greenstar, que es otro de los sistemas, tiene otra. Después empezamos a ver cómo eso se iba trasladando al medio local. Y en términos del medio local empezaron a surgir una serie de cuestiones que iban en paralelo. Por un lado, ordenanzas en algunas jurisdicciones, leyes en algunas provincias, marcos normativos en países limítrofes, algunos de ellos muy interesantes y a la vez muy exigentes, como es el marco normativo chileno, que ellos tuvieron una transformación muy violenta a partir de la amenaza nuestra de cortarle la llave de paso de gas, como hizo Rusia con Europa en un momento de la tensa relación Putin-Occidente, digamos, y empezaron ellos también en Chile a estimular la reconversión de justamente de las construcciones y la generación de nuevas construcciones a estos parámetros de cumplimiento de eficiencia energética y situaciones de relación con el contexto ambiental. Lo otro que empezó a pasar, que era preocupación también del Consejo en tratar estos temas, es que lo que no queríamos es que pase lo mismo que pasó con el estudio de impacto ambiental, que dejó de ser pensado como un instrumento de mejora en la gestión de proyectos para transformarse en un escollo administrativo más a sortear. Lo que nosotros queríamos es que todo este marco normativo que se empezaba a hacer incipiente en el medio local tuviera una relación concreta con la gestión de los procesos productivos, de los desarrollos inmobiliarios y el resto de las obras de arquitectura, que entendiera la producción, la lógica de producción de nuestra industria y que no sea un palo más en la rueda, que no sea una cuestión de inflación normativa, que es un término que también se usaba mucho en la comisión, sino que sea algo que permitiera incentivar la industria. Bueno, en ese contexto se empezó a investigar cómo se implementaban las normas en otras jurisdicciones, empezamos a ver que había incentivos, esta cuestión que hablábamos de los subsidios a los elementos, la reducción de tasas, en algún momento, ya no recuerdo dónde, en tema de tiempos, digamos, o sea, en una jurisdicción, sinceramente les pido disculpas, pero ya a los 44 me empiezo a olvidar algunas cosas que están acumuladas en el rígido. ¿Qué digo yo? Pero bueno, yo me hago cargo de mi parte, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, digamos, ¿no? Pero lo que nos han comentado es que, por ejemplo, un proyecto que tenía componentes de arquitectura sustentable tenía como un trámite rápido en comparación con la gestión habitual del trámite municipal. Con lo cual, era una situación maravillosa desde el punto de vista de la gestión, porque con una decisión sencilla, es decir, bueno, armar un checklist, ¿qué tiene este proyecto? ¿Cumple o no cumple? Y vos le garantizás al desarrollador que en vez de que el trámite le dure 1 año y medio, le dure 6 meses. En términos de lo que habíamos antes de la evaluación económica del proyecto de TIR y BAN, y hago el paréntesis, en el contexto argentino de lo que representa 1 año y medio en la vida nuestra, que debe ser 18 años de un país un poco más desarrollado, es un montón. Bueno, todas esas cosas nosotros las íbamos compilando y las van a ver que están en sustentabilidad 2 principalmente, que es el trabajo que hizo Daniel. Y empezaron a surgir iniciativas locales, incluso en el IRAM, el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, se creó un subcomité específico, que es el Subcomité de Construcción Sostenible, para empezar a trabajar las normas ISO y adecuarlas al medio local. Ese subcomité ha trabajado varias normas ya y el objetivo es justamente generar un marco normativo en términos de normas de adhesión voluntaria que permitan regular o garantizar parámetros de sustentabilidad en las construcciones civiles. Bien, acá empiezan a aparecer. Yo ya me fijé que no se ve nada, no se preocupen. Igual esto forma parte del cuadro que armó Andrés.
para Sustentabilidad 3, así que esto lo van a poder leer bárbaro cuando compren el libro de Sustentabilidad 3. Acá tienen, en términos de lo que es las iniciativas de marco regulatorio obligatorio, lo que se ha tratado en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos dos normas que tienen que ver con el manejo de agua de lluvia, que uno es el tanque de ralentización, que está trabajado en áreas vulnerables, otro tiene que ver con el tanque de recuperación de agua de lluvia. Después hay una norma que propone el uso de paneles fotovoltaicos, otra norma que incorpora techos verdes, estas dos últimas no reglamentadas. La ley 4458, que es como un pariente porteño de la 13.059, en términos de regulación del acondicionamiento térmico de edificios, en lo que tiene que ver con las envolventes, ya sea subsistema constructivo de cerramientos y subsistema de carpinterías, donde aparecen en aplicación casi obligatoria la serie de normas 11.600 de IRAM, de 11.603, 4, 5, creo que la 6 también, ¿no, Andrés? Corregime, 11.603, 4 y 5, estamos hasta ahí. Y después, creo que no me olvido ninguna. Ah, y después hay una norma, esa es de IRAM. Hay una norma de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con el distrito tecnológico, donde aparece un incentivo vinculado a la productividad del terreno si se incorporan parámetros de eficiencia energética y sustentabilidad en el proyecto. Ese es como el marco normativo obligatorio que se fue gestando en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros empezamos a ver es que, como pasó en los últimos años en la ciudad y en la mayoría de las ciudades de nuestro país, el marco normativo era sectorial y específico a diferentes temas y no había una visión general. Entonces, desde el Consejo insistíamos en que se tratara al problema por el todo y no por las partes. En este momento se está tratando en la ciudad el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires para hacer el nuevo código, y lo que venimos militando es para que haya un capítulo que tenga que ver con este nombre que le ponen a los capítulos, del comportamiento ambiental de las obras, y que en ese capítulo se concentre toda la información vinculada a los requerimientos ambientales de las obras, con parámetros específicos que permitan al arquitecto, ingeniero o desarrollador tener claro cuáles son los requerimientos que una construcción nueva en la Ciudad de Buenos Aires o una construcción ampliar y demás va a tener en términos ambientales. Después tenemos todo lo que tiene que ver con las normas de adhesión voluntaria, que son las normas IRAM. En este cuadro que hizo Andrés, yo solo extraje las normas, no es por ser autobombo, pero saqué las normas del subcomité que integramos con Andrés, nada más, que es edificación sostenible, que es lo que se ha gestado a partir de esta necesidad de tener un marco normativo local para producir arquitectura o desarrollos sustentables. ¿Cómo se va a vender el libro 13? Pero, yo insisto, no es, dije mucho autobombo y va a quedar grabado, pero según dice Juan Draghi de la biblioteca, es una de las publicaciones más vendidas por el Consejo, sí, Sustentabilidad 1 y 2. Hasta ahora no hemos cobrado los royalties al respecto, pero bueno, por lo menos queda la satisfacción de que el deber ha sido cumplido. Hay un subcomité que nunca se abrió en IRAM, porque no hay como interés, pero hay también un subcomité en ISO que tiene que ver con urbanizaciones sostenibles, con lo cual es como que esta lógica que les comentaba que tiene Infonavit de pasar de la construcción a la urbanización sostenible también ya se está dando a nivel de marco normativo de adhesión voluntaria en lo que tiene que ver con ISO, que son las normas internacionales. Nos llegó a nosotros, a los integrantes del subcomité, hace unos años, una norma ISO vinculada a urbanizaciones sostenibles. Rápidamente dijimos que queríamos participar, pero nunca se habilitó el subcomité en IRAM, porque IRAM tiene una serie de socios a los cuales se les consulta la posibilidad o no de habilitar el tratamiento, y bueno, de acuerdo a la cantidad de gente que dice que sí o que no, se habilita o no se habilita. Sí. Me queda una duda, perdóname. Sí, por favor. ¿Hay algún índice establecido o pensado sobre calidad proyectual en los aspectos a lo formal espacial, a lo funcional,
a lo material de los edificios que se ha incorporado a esto, sin actitud de norma rígida, ¿no? Ahí voy. Que hable de relación, aventanamiento, circulaciones. Ahí voy. Parece que me leyó el pensamiento. En Se te ve el... el pensamiento. ¿Eh? Se te ve el pensamiento. Pero pasa que tengo poco pelo. Se me cayó el pelo, está como más expuesto el pensamiento. Yo puedo leer mejor en tu cabeza que ahí. Es verdad, es verdad. Es que está hecho a propósito, porque si no me pierdo la atención del público presente. Las normas ISO-IRAM, o IRAM, porque las hemos adecuado bastante a la cuestión local, surgen a partir de la 11.900, que es el etiquetado energético de edificios. Está la 11.930, que tiene que ver con los principios de construcción sostenible. La 11.931, que acabamos de terminar, que tiene que ver con un método de aplicación, normas de aplicación de la 11.930. Y después está el paquete 21.929.1 y 21.929.2, que justamente trabajan en lo que plantea acá el colega, que es la generación de indicadores de sustentabilidad. Estos indicadores de sustentabilidad están aplicados a todas las etapas de la generación del proyecto. Entonces, ahí va la norma IRAM, va a tener como indicadores en lo que tiene que ver con los procesos y en la calidad y en la forma del proyecto, la calidad del proyecto, donde se van a evaluar estas cuestiones, la relación entre llenos y vacíos, la relación entre ventilación natural y ventilación mecánica, la relación entre asoleamiento, o sea, recepción de horas de sol por día, bueno, una serie de cuestiones. He entendido que en Francia y en Inglaterra hay normas de calidad proyectuales. Sí, de hecho en Inglaterra inflan los edificios para verificar la calidad de la infiltración de las carpinterías, o sea, uno cierra todo, le inyecta al edificio y si no explota, miden la diferencia entre que explote y el aire que se va por las ventanas, miden la infiltración. Nosotros estamos lejos todavía de eso, pero se está construyendo el marco normativo. Y después hay otra norma que es interesante también, que es la que vamos a tratar con Andrés el viernes en el subcomité, que es la 21.930, que tiene que ver con la declaración ambiental de los materiales, que es una norma interesante porque nos permite a nosotros conocer la calidad ambiental en términos de consumo de energía, de huella ecológica y demás, de cada uno de los materiales que vamos a incorporar a la obra. Así que eso es como lo que se está trabajando en IRAM. Hasta ahora lo sancionado es la 11.900, que es el etiquetado energético de edificio, que es súper interesante porque uno podría tratar al edificio como un electrodoméstico, desde la A hasta la H, y valorarlo por el consumo de energía. Y después dos normas conceptuales, que es la 11.930 y la 11.931, y la 21.929, parte 1, que también es la parte conceptual de los indicadores de construcción sostenible. Y después tenemos otro marco normativo en otras jurisdicciones, que son, básicamente son todos como primos, ¿no? Está la 4428 de la ciudad, la 13.059 de la provincia de Buenos Aires y la 8787, ¿no? Es de la 8757 de la ciudad de Rosario, que son normas que tratan el acondicionamiento térmico de edificios, poniendo algunas con mejor practicidad que otras. Las normas 11.603, 11.604 y 11.605 como casi marco regulatorio de lo que tiene que ver en el manejo del subsistema de cerramientos con el subsistema de carpinterías. Hemos trabajado en el Consejo, en audiencia pública, estas normas, hemos dicho lo que nos parecía y bueno, esperemos la reglamentación para ver cómo termina. Pero el caso de Rosario es interesante porque es una norma que se trabajó con un equipo interdisciplinario, que tuvo gente de la Universidad Nacional de Rosario y que aparentemente tuvieron algún tema de implementación, de conflicto, porque la vara de la norma es como muy alta. Entonces, un debate que se daba el otro día en la comisión, que participó Andrés también, es si, bueno, que la posición del Consejo era estimular este tipo de normativa, pero de una manera incremental, digamos. O sea, ¿la de Rosario? Sí. La 8517. Es una ordenanza. 8757, perdón. Me cruzaron los números. Pero
Y después está la 13.059 de Provincia de Buenos Aires, que delega en los municipios la implementación, que algunos municipios ni la registran y que otros municipios hacen firmar una declaración al profesional que cumple o no cumple. Muchas veces el profesional está firmando algo que no sabe, no conoce, no maneja, en el afán de cumplir con la gestión municipal, y que nos cuentan los colegios, los compañeros del CAPBA, que están empezando a tener algún tipo de demanda de los usuarios por incumplimiento de la norma, asociado a otros temas de vicios ocultos, ¿no? Pero en el combo, me entra agua por la terraza, también no me cumpliste la 13.059, con la cual la carta de documento es un poco más extensa, digamos, ¿no? Entonces, esos son los problemas que tienen de implementación. Pero volviendo a la cuestión vinculada a lo específico de la norma, es desde el Consejo nosotros planteamos que estas normas deberían tener una visión incremental en términos de el estándar ir increyendo a medida que se amplía la base de aplicación y que eso vaya acompañado de incentivos que estimulen y no que paren la industria o los modos de gestión de nuestra industria. Nos parece que es la mejor forma porque para que la norma no sea excluyente, sino lo que empieza a pasar es que la mayor parte de las construcciones, por una cuestión de ecuación renta-beneficio, empiezan a quedar afuera del sistema y no piensan estar adentro. Pero estas normas plantean, en términos de norma IRAM, plantean en términos razonables de exigencia de aislación, y lo que resulta interesante es el concepto de que se dan estas normas de mejorar la adecuación pasiva de las edificaciones en lo que tiene que ver con el consumo de energía. O sea, en vez de estimular la incorporación, como si uno tratara de un auto tuneado, de 4 parlantes más, vidrio polarizado y un ploteo sobre el capó, acá lo que nosotros decimos, bueno, que el auto base sea lo mejor posible para consumir la menor cantidad de energía. Y eso es mucho mejor en términos de adecuación que generar con paneles fotovoltaicos, con medios alternativos, porque todavía tampoco estamos del todo preparados para incorporar masivamente esas cuestiones. En otras latitudes pasa que le dan un cupo de energía a cada edificio y el excedente de esa energía que uno consume la tiene que generar por medios propios o adecuar al edificio para que solo consuma ese cupo de energía. La Julian Evans nos contaba que Martin y que Silvia de Schiller trabajaron en la adecuación energética de un edificio de Chipperfield en Barcelona, porque el edificio excedía el consumo de energía previsto por el código local y tuvieron que trabajar bastante en términos de adecuación de cerramientos y de envolvente para meterlo dentro de ese parámetro. Después, el tema que les planteaba de sustentabilidad y patrimonio, donde también la norma LEED establece una serie de créditos, una serie de ítems, aquellos proyectos que tienen que ver con conservación de estructuras edilicias existentes. Les paso el aviso, el sustentabilidad 4, esto tiene el espíritu de ser como Star Wars, no vamos a parar hasta las 7, digamos. La sustentabilidad 4 ya tiene tema, que sería operación y mantenimiento y refuncionalización de estructuras existentes, con lo cual nos interesa también avanzar sobre este tema, porque nos parece interesante el tema de la reconversión de áreas industriales que ya por conflicto de uso probablemente sean de mejor servicio a la ciudad con un uso que no sea el que tenían previsto. Bueno, para terminar, logrando proyectos sustentables, uno empieza a cambiar la dinámica de la gestión de proyectos. O sea, un proyecto sustentable no es hago el proyecto como lo hice siempre y cuando termina la película le meto un panel fotovoltaico, una azotea verde, por más que acá el compañero me diga que no, le meto DBH a los vidrios, pongo A30 en las carpinterías. El proyecto sustentable, como lo dice todas las prácticas ambientales, debería ser desde todo el ciclo de vida del proyecto, o sea, desde los croquis preliminares
hasta la operación y mantenimiento. Eso nos obliga a establecer pautas de diseño y estrategias que son más vinculadas a un pensamiento cientificista que a un pensamiento vinculado a la ocurrencia o a lo artístico. Quien combina las dos cosas hace proyectos maravillosos. Lamentablemente yo estoy del lado de los que le toca trabajar, no del lado de los brillantes, pero hay gente que es brillante y que puede combinar hábilmente las dos cosas y tienen proyectos maravillosos. Nos obliga a simular comportamientos futuros, o sea, ya uno no puede dejar de pensar en cómo va a funcionar ese edificio, cómo va a quedar, de qué manera se va a transformar, especialmente en los parámetros ambientales, pero también en cuestiones de uso, digamos, racionales. Nos obliga, esto sería bueno que se lo diga a mis alumnos de proyecto arquitectónico, nos obliga a integrar el diseño con las instalaciones, con los controles, o sea, pensar la propuesta de arquitectura en el marco de un proceso constructivo, un proceso de gestión de la construcción dentro de un medio local que te condiciona, ya sea por los recursos disponibles como por la posibilidad de mano de obra disponible, materialidad y demás. Medir, evaluar y registrar los resultados para no arrancar los próximos proyectos desde cero. Verificar y comprobar la calidad ambiental, ya sea con cualquiera de las normas que elijamos o con parámetros propios en términos de esta situación. Y que todo ese registro y todo ese proceso y toda esa sistematización de información nos sirva como hándicap para mejorar futuros diseños. Para terminar con el tema de normativa, les dejo uno de los textos que a mí me sorprendió del Comité ISO, que mientras el desafío de la sostenibilidad es global, las estrategias de sostenibilidad en la edificación son locales y difieren en contexto, contenido de región a región. Esto ya es una visión personal. Yo creo que la generación de proyectos sustentables tiene más que ver con un análisis exhaustivo de las condiciones del contexto y de responder a una necesidad que en la generación de situaciones que sean tecnificadas o exuberantes en tecnología o incorporación de nuevos subsistemas constructivos. Creo que es un problema que tenemos los arquitectos. Probablemente después de esto me bajen la matrícula. Total, tengo la de provincia, no importa. Pero digo, creo que tenemos un problema los arquitectos que muchas veces pensamos nuestras propuestas para la disciplina y no las pensamos para resolver la necesidad. Creo que una situación interesante sería generar situaciones que respondan a la necesidad. Insisto, si es con brillantez, es para el genio, pero digamos, si la sana meseta de los arquitectos trabajadores podemos responder a la necesidad justamente economizando recursos, resolviendo las necesidades de contexto y demás, creo que vamos a hacer desarrollos inmobiliarios sustentables, construcciones sustentables, porque vamos a ver una visión integral. Sí, Mario. Antes de que cierres, te hago un desafío. Sí. Si vos podés mostrarnos mañana un proyecto donde veamos su propia arquitectura, qué cosas son todo lo que vos estás diciendo acá. O sea, me parece muy importante. Todos nosotros tenemos proyectos que hemos hecho toda la vida. A ver, pero yo tengo este proyecto. Ahora, ¿qué quiere decir aplicar todo esto en un proyecto? A ver si lo podemos entender y ver en una cosa parecida a la que hacemos todos los días nosotros. Antes, vos, vos Andrés, ¿tenés algún proyecto en tu presentación mañana? ¿De su proyecto? Me parece importante. Porque así lo vemos, digamos, yo a la gestión. Hoy tengo en la mesa con un par de proyectos que estamos haciendo juntos, ¿no? Entonces quisiera ver esto que está diciendo él, de qué manera eso se puede reflejar en planos, no en pantalla, ¿no? Hay cosas que son concretas y se pueden ver. Por ejemplo, una cubierta. Hay cosas que no se pueden ver, que es eficiencia energética. ¿Y qué, perdón? Eficiencia energética. O sea, aislación yo no la voy a poder ver. Sí, algunos detalles sí, pero calidad ambiental interior. Lo que se pueda ver, o sea, simplemente quiero decir, o sea, insisto, tenemos en la mesa un proyecto. Yo quiero ver, cuando vos decís hay que pensarlo desde cero,
gráfico. ¿Cómo es eso? Un gráfico. No sé. Un gráfico de arquitectura. No, yo digo un proyecto. Sí, no hay problema. Digamos, lo que sería interesante es no pensar en las cuestiones grandilocuentes. No. Digamos, sí. Sí. Sustentabilidad, tenés un montón, un catálogo de detalles constructivos analizados con IRAM Sí. 104. Sí, en sustentabilidad 2 hay el análisis de cerramientos. De hecho, puedo traer la presentación de Daniel para mostrarlo mañana, no me cuesta nada, es un ratito. Pero está el análisis de los cerramientos tradicionales y cuál es la transmitencia térmica y la incorporación. Incluso el otro día debatíamos con Andrés la relación costo-beneficio de los cerramientos compuestos y los cerramientos simples en términos de productividad en la obra, o sea, y esa relación con el parámetro exigido de transmitancia térmica. Para hablar en cristiano, digo, la 13.059 y la norma de Buenos Aires exige transmitancia térmica 1 en cerramientos exteriores. Para llegar a ese nivel de transmitancia térmica ya es muy difícil hacerlo con un muro simple. Un muro simple es muy complejo hacerlo, hay que trabajar con un muro compuesto. La pared cámara tradicional no llega a la transmitancia térmica que se requiere si uno no le incorpora aislación dentro de lo que es la cámara de ventilación. La cámara, que no es de ventilación, la cámara de aire. Lo que yo debatía con Andrés es si la transmitancia térmica 1 versus la transmitancia térmica 1.20 que me genera el ladrillo doble cámara de 24 que está en el mercado, vinculado a las prácticas tradicionales de construcción y a los sistemas de gestión de la obra, no sería pertinente para arrancar por ahí y empezar a generar la transformación de a poco, porque digamos, por lo menos para mí, en mi ejercicio profesional, fue mucho más fácil hacer en provincia de Buenos Aires edificios con carpintería preparada para DBH y transformar las carpinterías corredizas que no certifican la norma IRAM a carpinterías de abrir que son más, tienen menor infiltración, y trabajar con el muro de ladrillo de 24 que trabajar con una pared cámara o trabajar con una pared de 18 o de 12 con lana de vidrio y tabique de Durlock interior, digamos, o placa de Durlock interior. Digo, esas situaciones son las que nosotros queríamos tratar mañana en lo que tiene que ver en lo que es sustentabilidad y proceso productivo. Hasta dónde la norma reconoce la posibilidad de sostener y ir cambiando incrementalmente el modo de producción local, o la norma te obliga a no más ladrillo, si querés mampuesto, usar retac, ¿no? Digamos, esas cosas que a veces quien sanciona la norma no está tan vinculado al proceso productivo de una obra y no se empieza a poner en la balanza estas situaciones que pueden ser sanas en términos de eficiencia energética, pero en términos de transformación de la producción, capaz que es mejor tener una base más grande de K1.25 a tener una pirámide muy empinada donde K1 o K08 tienen pocas edificaciones y no tantos metros cuadrados. Eso digamos, estaba previsto charlarlo mañana en el marco de lo que es la implementación de estas prácticas, digamos. No, básicamente, ahora cerramos, era de qué manera yo, Mario, puedo incorporar esto desde el primer momento en que estoy pensando algo. Y si finalmente mi proyecto va a ser otro al que hubiera pensado sin todas estas consideraciones, ¿no? La primera parte de la pregunta es bastante, no sencilla de responder, pero tiene una respuesta. Si uno empieza a considerar, analiza el lote por orientación, por ocupación de suelo en términos de uso digamos, de transformación de suelo absorbente en suelo impermeabilizado, en ubicación vinculada a las redes de transporte, en el programa que pensó para la propuesta en términos de diversidad de usos, el perfil de la propuesta respecto al usuario, en responder con la ubicación de los locales de habitar a las mejores condiciones de asoleamiento, prever condiciones de ventilación adecuadas que permitan una regeneración de aire,
digamos, si yo voy a hacer un edificio de viviendas y por un capricho formal o estético abro mi edificio hacia el sur, estoy errando el vizcachazo. Y eso tiene que ver con las primeras decisiones de proyecto, digamos, ¿no? Si yo voy a trabajar en una zona cálida y húmeda y hago un proyecto que se pega a las medianeras en vez de despegarse para generar corrientes de ventilación, principalmente este-oeste o norte-sur, también estoy hablando. Entonces, esas cuestiones te van a condicionar el proyecto. Después eso va asociado a la materialidad también. Digamos, si yo hago un prisma de vidrio exento, como se ven en torno a la avenida Panamericana, por más que yo haga que ese prisma de vidrio sea fachada ventilada, digamos, ya la decisión de proyecto está generando una cuestión de incompatibilidad con una lógica de construcción sustentable. Reconocer que hay orientaciones favorables y orientaciones no favorables son situaciones que empiezan a condicionar la actividad proyectual. Bueno, obviamente esto va, en la cabeza te aparece también los mandatos que tienen que ver con la imagen corporativa, con las necesidades del comitente. Digo, son todas situaciones que uno lo empiezan a condicionar en la generación de proyectos y que se van ratificando o rectificando en las diferentes etapas. Cuando en su momento la Buenos Aires decide demoler lo que estaba y hacer ese edificio exento en Avenida de Mayo, es una decisión proyectual que va desde cero. Bueno, por eso digo, vos tomaste la decisión de hacer eso hace muchos años. Digo, vos tomaste la decisión de hacerlo. Y vos tuviste un parámetro de decisiones que te obligaron o decidiste hacerlo de esa manera. Digo, eso tiene que ver con el ejercicio profesional. Lo que pasa que ese mismo edificio, Mario, probablemente si ahora lo pasás por el tamiz de toda esta dinámica que te propone esto, te obliga a tomar otras decisiones proyectuales, ¿entendés? Entonces, digo, son situaciones que vamos a tener que ir adaptando a la transformación de nuestra forma de hacer las cosas. ¿Viste? Entonces, eso es fácil de contar, es un poco más difícil de hacer y es, digamos, uno puede encontrarlos en muchas obras de arquitectura. Pero sinceramente es una transformación que nos va a afectar especialmente a los colegas arquitectos y en la forma de encarar las encomiendas. No es que nos va a afectar, nos va a poner en otro lugar. Porque afectar ¿Sí? parecería que fuese un castigo, no. Te obliga a pensarlo desde otro lugar. Totalmente. Lo que pasa que, digamos, uno dice afectar porque, digamos... yo creo que no es una buena palabra. No, pero ponele, en términos de urbanismo sostenible, por suerte no están compañeros de la facultad que son defensores del movimiento moderno, pero dimos todos los paradigmas del movimiento moderno atentan contra el urbanismo sostenible. Perdón, a mí me ha tocado ir a visitar cuando estuve hace tiempo ya en Estados Unidos unas obras de Mies van der Rohe, ¿no? Y lo fui a ver con los grandes arquitectos, ¿no? Con Remco, y de golpe, a la luz de todo esto, creo que es la negación de la sustentabilidad de alguna manera. Es otro paradigma, digamos. Otro paradigma. Otra luz sobre el tema. Porque en realidad antes no nos dábamos cuenta de estas cosas. Ahora sí nos estamos dando cuenta. Antes uno diseñaba la torre con 4 caras iguales, pero ahora nos damos cuenta que no. Que el sol no da lo mismo en 4 caras. Entonces uno se pregunta, ¿vale la pena esto? Y si lo vale, nos da las justificaciones para eso. Pero ellos mismos lo declaraban, porque ellos decían
nada en la devolución de ese sector que estás impermeabilizando en tu construcción. De eso prácticamente no se está hablando. A pesar que hay un incentivo de las empresas prestateras de servicio a que reutilices agua, grises, la devolución de sectores impermeabilizados y demás. Hay como, pero es muy tenue, es muy, todavía muy primario. Bueno, nosotros en ese contexto te sumo un tema más, que es la cuestión jurisdiccional, digamos, en esta, sin desviarnos del tema del desarrollo urbano sostenible, pero digo, Escobar legisla sobre su sector de territorio zonificaciones aptas para barrios cerrados en áreas donde eran valle de inundación del Paraná, digamos. Entonces, cuando vos solicitás autorización para transformar esas tierras en barrio cerrado o club de campo, según 89.12, hidráulica de la provincia, te da cota digamos, de actividad residencial, que es el famoso 360 o 4 IGM. De esa manera también vas consolidando como pequeños diques a la normal escorrentía del agua. Entonces, a lo que vos planteás de la impermeabilización del suelo, también se suma la ocupación o el endicamiento o la transformación geomorfológica del suelo natural en su funcionamiento. Y eso tiene que ver también con la visión local de un problema regional, ¿no? Digamos. Entonces, es lo mismo que cuando yo tomo la decisión de que mi edificio sea corporativo, sea las 4 caras iguales. Estoy tomando una decisión local que puede tener un impacto que excede lo local. Y creo que lo que va cambiando, uno no puede dejar, es injusto mirar lo que pasó con el paradigma actual. O sea, si hay algo que es raro, es juzgar actitudes o situaciones que tienen que ver con la historia, con los paradigmas vigentes ahora. Entonces, lo que sí está pasando es que se está transformando el paradigma proyectual. Se está transformando el paradigma de negocios. Algunas empresas lo toman dentro de sus áreas de responsabilidad social empresaria, otros lo toman incluso con una visión de negocio a largo plazo. Y esa transformación la tenemos que empezar a incorporar y hasta incluso ser inteligentes en sumarlo como parte de nuestra propuesta en términos de diferenciarnos en el mercado. Hablando en este contexto de desarrollo inmobiliario. A nosotros, yo hago pequeños emprendimientos por mi tradición de construcción de 8 o 10 departamentos. Y cuando uno le plantea al cliente, que mi cliente es Doña Rosa, no es ningún cliente maravilloso estratosférico, ¿no? Y uno le dice, no, mirá, pensamos que las paredes tenían que ser mejores para que consumas menos gas o menos energía eléctrica para calefaccionar. Y las ventanas te permiten... Y la gente lo ve como un hándicap y ante igualdad de precio en el mercado, opta por algo que le resulta mejor en términos de beneficio. No, porque lo que pasa es que a mí se me incrementa el costo. Pero lo que se me incrementa el costo, que no es una cosa tan traumática, porque es más o menos entre el 25 y el 30% de un rubro que te representa cerca del 30-35% de la obra, depende de la tecnología con que vos construyas. Y depende qué parámetros pongas. Pero digo, se te incrementa un 8%. Pero yo el precio de venta, yo no lo puedo superar. Porque a mí el precio de venta me lo pone el mercado. O sea, yo estoy construyendo en Florida Oeste, en Vicente López. Yo no le puedo vender $4.000 el metro porque cumplo con la 13.059. Pero lo que sí yo consigo es que mis proyectos se vendan todos en pozo y no al finalizar la obra. Lo cual a mí me da una ecuación económica financiera mucho mejor que si yo tengo que poner plata, o no yo, mis clientes, los inversores, tienen que poner plata para desarrollar la propuesta. Ellos van vendiendo, a medida que sacan a vender, se vende relativamente rápido porque tiene incorporado este hándicap, digamos. Entonces, uno empezar a gestionar estas situaciones en beneficio de la actividad, digamos. Y además de que uno está haciendo...
Sí. Bueno, yo por eso digo, yo no lloraría por la leche derramada. Yo aprovecharía las oportunidades y trataría... Claro, pero digo, acá lo que nosotros tenemos que tratar, por lo menos el Consejo lo que trata es que la norma sea lo más inclusiva posible y que el cuerpo profesional incorpore estas prácticas lo más rápidamente posible para que entre todos construir algo que sea razonable de acá en adelante, digamos. Yo me propondría como arquitecto meterme en la cabeza innovación, cambio y creatividad. Ojalá. Igual es mucho, ¿eh? Es muy exigente. Pero eso te permitiría lograr algo. Innovación, cambio y creatividad. No, obvio, si uno se pone... Yo si me pongo a correr los 100 metros llanos en 10 segundos... No, yo no lo puedo correr. Fracaso, pero capaz que me propongo 10, pero llego a 6 horas, digamos. Y... Tengo un récord de los 400 intercolegial, pero no lo voy a lograr. Te puedo asegurar que fue en el año 50 y pico. Pero me quedó esa idea y me gustaría pensar que hay alguien que lo puede lograr. Por supuesto. Innovación, cambio y creatividad. ¿Paramos ahora entonces? Listo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más. Mañana. Muchas gracias. Porque... Mañana tratemos de ser más puntuales.